Nos encontramos en el libro del profeta Isaías, es el capítulo 19 y consideramos en esta ocasión el versículo 21, Isaías 19 y versículo 21, donde se nos dice por parte del profeta Isaías 19, 21, y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová y los cumplirán. Y la pregunta que suscita un texto como este es: ¿qué es conocer a Dios? ¿Qué es conocer a Dios? ¿Conoces tú a Dios? ¿Cómo sabemos que conocemos a Dios? ¿Cuáles serían las evidencias, las pruebas de que tenemos un conocimiento real, tangible de este Dios que presentan las Escrituras, que presenta la palabra de Dios? No hay pregunta más relevante que puedes contestarte, que puedes hacerte y contestarte en esta vida que esta, que es conocer a Dios. ¿Conoces tú a Dios? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabes? ¿Cómo puedes saber que conoces a Dios? Y esto ocurre, esta exhortación en estas palabras que trae el profeta Isaías en estos capítulos aquí de su profecía, que tienen que ver justamente con esa extensión universal del conocimiento de Dios. Lo que aquí está revelando Isaías es que ese conocimiento de Dios no está solamente limitado a una parte de la tierra insignificante, quizás a la luz de todo el resto de la tierra, como es Judá, sino que ese conocimiento está destinado a extenderse por toda la tierra. E incluso esos inveterados enemigos, los que están más lejos de Dios, como podrían ser los egipcios, ellos también son llamados a ese conocimiento de Dios. Aquí se nos habla de esa realidad, en este capítulo 19, de que ese conocimiento de Dios es también para Egipto. Algo chocante estamos viendo, algo que sorprende, y sin embargo es lo que el profeta está aquí revelando que ha de acontecer. Y en esa parte del capítulo 19 en la que él está centrándose precisamente en hablar de esa realidad futura, recordar la expresión en aquel tiempo, está hablando de ese tiempo escatológico, es decir, ese tiempo futuro que no sabemos exactamente cuándo había de venir, según dice el profeta Isaías, pero que sí que ciertamente ha de venir conforme al propósito de Dios en ese tiempo escatológico. Aquí está hablando de todas esas bendiciones que se van a derramar abundantemente sobre la misma tierra de Egipto. Y en el centro mismo de esa descripción de esas bendiciones aparece esto: y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová y los cumplirán. Es como si el profeta estuviera diciendo, y la evidencia realmente de que Dios también va a tocar a los egipcios va a ser justamente este conocimiento de Dios, que también se va a encontrar en la misma tierra de Egipto. Es como si seleccionara entre todas las cosas que tiene que decir el conocimiento de Dios como ese elemento central de lo que va a implicar el cumplimiento de su propia profecía. Y por tanto, nosotros hemos de centrarnos en algo así por lo que tiene de troncal para nuestras vidas. No hay algo que pueda parecerse a esa afirmación de conocer a Dios, de interrogarnos nosotros mismos acerca de ese conocimiento de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, en esa oración extraordinaria, en esa parte de la Escritura que quizás no pueda compararse con ninguna otra, que es lo que llamamos el capítulo 17 del Evangelio de Juan, lo que es la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, hace esta afirmación: y esta es la vida eterna. ¿Te has preguntado alguna vez en qué consistiría la vida eterna? Pues si le preguntamos a Jesús mismo, Él nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es conocer a Dios, al Padre, y a Jesucristo, aquel que le ha revelado perfectamente.
Por tanto, este es un tema capital para nosotros que debemos explorarlo, debemos mirarlo a la luz de esta profecía de Isaías. ¿Y qué es lo que aquí se nos está diciendo sobre este conocimiento de Dios? Hay varios aspectos que me gustaría que pudiéramos ver que aquí se están tratando sobre el conocimiento de Dios. En estas pocas palabras se nos está diciendo mucho acerca de ese conocimiento de Dios. En primer lugar, se nos está hablando aquí de la base del conocimiento de Dios. ¿Cuál es la base de ese conocimiento de Dios? Dice aquí en el capítulo 19, en la primera afirmación, y Jehová será conocido de Egipto. Y Jehová será conocido de Egipto. La idea que se nos está transmitiendo aquí es que Dios es el que provee los elementos del conocimiento de sí mismo. Es decir, Dios es el que se acerca a nosotros y nos dice, mirad cómo soy realmente. Esto es la esencia misma de lo que llamamos la fe cristiana evangélica, lo que llamamos el conocimiento de Dios. No es lo que yo, poniéndolo de otra manera, pueda imaginarme acerca de Dios, cómo Dios tiene que ser, porque a mí me parece que según mi propia forma de entender el mundo, pues Dios tiene que ser así, ¿no? Y lo curioso es que, si miráis en la historia de la humanidad, ha habido momentos, ¿no?, en que la gente ha visto a Dios de una determinada manera y otros momentos en que ha visto a Dios de otra manera totalmente distinta. Lo que algunos asumían que tenía que ser el carácter de Dios en el pasado es algo que la gente de nuestra época rechaza completamente. ¿Y qué es entonces lo que aquí se nos está diciendo? Lo que está diciendo es que ese conocimiento de Dios es lo que yo pienso, mi propia época, pensamos acerca del conocimiento de Dios, sino lo que Dios mismo revela acerca de sí mismo en su propia palabra. Es decir, nuestro Dios es un Dios que viene a nosotros y nos dice, he aquí, así soy, conóceme tal y como soy. Esa es la idea que se nos está transmitiendo en esa primera afirmación que hace aquí el profeta Isaías. Nos está diciendo que Dios es el que se revela, el que nos dice cómo es Él realmente. Y esto es lo chocante, que Él quiera que Egipto pueda conocerle tal y como es. Si queremos conocer a Dios, por tanto, el único Dios que existe, el único Dios verdadero, tenemos que ir a la revelación que Él ha hecho de sí mismo, es decir, a la Biblia, a las Sagradas Escrituras. Tenemos que tomar nuestras propias ideas y someterlas a la Escritura. Darnos cuenta que, como os estaba diciendo hace un momento, las épocas cambian, las modas cambian, pero este Dios es siempre el mismo. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra forma de pensar. Podemos pensar incluso que es cristiana y decir, bueno, es que yo creo que soy cristiano cuando pienso que Dios es así, pero no. Tú tienes que decir, lo que yo creo acerca de Dios está basado en lo que Él mismo ha revelado acerca de su propio carácter. Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. Y tenemos, por tanto, que conocer la Escritura, conocer la palabra de Dios. Lo que aquí se está diciendo es que los egipcios van a tener acceso a la palabra de Dios. Hay aquí una curiosidad, ¿no? Que no sería el cumplimiento total, ya lo digo desde el primer momento, de lo que aquí se está diciendo, pero es una de esas curiosidades, ¿no?, que tiene la historia, y es que la primera traducción que se hace del hebreo a otro idioma, ya sabéis que el Antiguo Testamento estaba en hebreo, la primera traducción que se hace es al griego y se hace en Egipto, se hace en Alejandría. Entonces hay un cumplimiento curioso, ¿no?, aquí de estas palabras. La primera vez que la palabra de Dios pasa del idioma original, que es el hebreo, a otro idioma, es en Egipto. Y esto es interesantísimo, ¿no?, porque sabéis que nosotros, a diferencia de otros, el cristianismo busca siempre comunicar la palabra de Dios a las gentes de al lado. Hay otros que creen en la revelación, pero que creen que la revelación solo se puede leer exclusivamente en la palabra original que Dios
supuestamente pudo haber revelado esa revelación suya. El cristianismo, por el contrario, el genio del cristianismo consiste en que esa palabra de Dios tiene que ser traducida, tiene que ser llevada a otros idiomas. Y por eso la traducción de la Biblia es un factor que identifica claramente a los cristianos. Nosotros queremos que todas las naciones de la tierra tengan acceso a su propia palabra, a la palabra de Dios, y que puedan leerla, y que por tanto podamos conformar nuestras ideas a lo que Dios mismo está diciéndonos acerca de su propio carácter, dándonos cuenta de que eso es fundamental. No te estoy diciendo, y quiero remarcar esto bastante, que todo lo que descubramos acerca de Dios, nosotros sea fácil recibirlo. No es fácil recibirlo. Hay ideas que chocan con la manera de pensar de nuestra sociedad. Pero lo que no podemos hacer es ir al texto bíblico y decir, bueno, pues a ver si lo manipulo de alguna manera para que diga lo que a mí me interesa que esta sociedad escuche, ¿no? Hay tantos y tantos que se acercan a la Biblia y dicen, no, esto no puede ser lo que dice, ¿no? Porque ¿cómo va a ser Dios de esta manera? Y sin embargo es como Dios es realmente. Y tenemos que darnos cuenta que en cada época ha variado esto, ¿no? En la época en la que vivimos hablamos de, no puede ser sino que este sea un Dios exclusivamente un Dios de amor. Este es un Dios que solamente puede ser un Dios de amor, y sin embargo una época como esta tiene que oír también que este es un Dios justo, un Dios que va a juzgar, que muestra su ira para con aquellos que no se arrepienten de sus pecados y se vuelven a Él en la persona del Señor Jesucristo. En otras épocas fue lo contrario, ¿no? Hay tantos que dicen, el Dios de la Biblia es un Dios exclusivamente de castigo y de ira, ¿no? Y la sorpresa sería encontrar que sería un Dios de amor, y sobre todo hacia aquellos que han sido nuestros inveterados enemigos, es decir, en este caso los egipcios. Entonces nos damos cuenta cómo cada época tiene una forma de entender las cosas distintas, y lo que se trata es de no dejarnos llevar por la corriente de este mundo, sino por lo que Dios revela con toda claridad en su propia palabra. Para nosotros resulta algo atroz, estoy hablando de nuestra sociedad, oír del juicio de Dios sobre el malvado. Y sin embargo, el juicio de Dios sobre el malvado a lo largo de los siglos ha traído un gran consuelo a las personas que se han encontrado en opresión y en gran dificultad. Lo encontramos constantemente en el Antiguo Testamento, ¿no? Como los opresores son juzgados y castigados por Dios. No tienen la última palabra aquellos que son los tiranos y los dictadores. Ellos serán juzgados por Dios, y eso ha traído un gran consuelo a lo largo de la historia al pueblo de Dios. Por tanto, la revelación tiene que ser tomada como lo que es. No hay manera en que tú puedes conocer a Dios si dejas a un lado lo que es su propia palabra. Conoces su palabra, estudias su palabra, escuchas la predicación de la palabra de Dios. Sin esto no es posible conocerle. Pero en segundo lugar, y esto es algo que de alguna manera estamos aludiendo constantemente en este pasaje, y sería como el corazón mismo de la exhortación que aquí se nos trae, hemos de ver otro aspecto del conocimiento de Dios en lo que es la extensión de ese conocimiento de Dios, la extensión de ese conocimiento de Dios. Y dice, Jehová será conocido de Egipto y los de Egipto. Esto es algo que, claro, a nosotros hoy en día nos puede parecer lo más normal del mundo. Bueno, simplemente está diciendo que otra nación más va a conocer, pero tenemos que intentar ponernos en la posición de aquellos que recibieron esta palabra por primera vez y darnos cuenta que esto es realmente chocante. Esto es una de esas cosas que yo os decía que muchas veces no aceptamos de la palabra de Dios. Pero ¿cómo va Dios a ser conocido por los egipcios? ¿Pero qué estás diciendo, Isaías? ¿Cómo puedes hablar así, Isaías? ¿Tú no sabes que los egipcios... ¿Has olvidado que fuimos esclavos en la tierra de Egipto? ¿Has olvidado que cuando pensamos en la opresión con O mayúscula, pensamos en la figura del faraón? Que cuando se nos ocurre pensar en la palabra crueldad, pensamos en los capataces de Egipto. ¿Cómo hablas tú de que los egipcios van a conocer al Señor? Y sin embargo, eso es lo que está aquí revelando el profeta Isaías. Incluso Egipto, los inveterados enemigos de Judá, conocerán al Señor. Incluso ellos
Y aquí está apuntando algo que es algo glorioso en todas las Escrituras. Este Dios nuestro, el Dios que se ha revelado en su propia palabra, es el Dios que quiere ser conocido como el Dios de toda la tierra. No solamente como el Dios de una parte de la tierra, sino como el Dios que ha dicho en su palabra que su conocimiento se extenderá por toda la tierra en aquellos días. Este Dios es el Dios que quiere ser conocido por todas las naciones. Tantos pasajes que hablan de esa realidad, en el Antiguo Testamento, los Salmos, Isaías, lo estamos viendo constantemente. Isaías es el profeta del reino universal de Dios, pero también en el Nuevo Testamento, Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los reinos de este mundo. Ningún reino está tan alejado de Dios que no pueda ser alcanzado por su gracia. Y por eso nosotros no podemos hacer acepciones de personas. Por eso este evangelio se predica a todo tipo de personas. Porque Dios tiene un pueblo que va a salvar incluso de entre los mismos egipcios. Y por eso con esperanza llevamos el Evangelio, otra de las señas de identidad de la Iglesia evangélica, que llevamos el Evangelio por todas las naciones, que no hacemos acepción de personas. No pensamos, bueno, esta nación no puede recibir el Evangelio, esta nación está demasiado lejos, esta nación es demasiado pecadora, o estas personas están ya tan malas, son ya tan malas que no pueden ser alcanzadas por el Evangelio. No. Si Egipto recibió el Evangelio, si aquí se nos dice que Egipto recibiría el Evangelio, entonces podemos estar persuadidos nosotros también de que este Evangelio puede ser anunciado a cualquiera y que Dios va a llevar fruto entre todas las naciones de la tierra. Tenemos esa convicción en nuestro corazón, tenemos ese ánimo para hablar a todas las personas, independientemente de su nacionalidad, de su posición social. Somos personas que llevamos el Evangelio a todos, a todos. ¿Acaso no vivimos en tiempos gloriosos, ¿no? Muchas veces vemos las cosas, ¿no? Desde un solo punto de vista, ¿no? Que es el punto de vista que quizá a nosotros nos vaya con nuestra propia personalidad, pero la Escritura nos enseña a ver las cosas desde otro punto de vista, hablando de ese conocimiento que revela. Y aquí está corrigiendo esa tendencia que nosotros tenemos, ¿no? A esa idea de que, bueno, las cosas van a ir de mal en peor, no pueden mejorar. No es todo lo contrario, vivimos en los mejores tiempos, vivimos en los tiempos del Mesías, vivimos en los tiempos en los que Cristo está extendiendo su reino. No ha habido tiempos como este, aunque a ti te sorprenda. No ha habido tiempos como este. La libertad de la que gozamos en los países occidentales. La realidad de que se está llevando el Evangelio incluso a los lugares más oscuros de la tierra. La prueba de que el Evangelio está siendo eficaz en toda la tierra es la terrible persecución que hay en tantos lugares. Porque si no existiera nada, no habría persecución ninguna. Pero si en los lugares más oscuros de la tierra la persecución sabemos que es severa y dura, es porque algo está pasando. Y los que tenemos ya alguna edad, ¿no? Cuando miramos el pasado, no de una iglesia en local en particular, sino de las iglesias, ¿no? Por ejemplo, de España, ¿no? Vemos un cambio extraordinario. Este es el Dios de toda la tierra. Estos son los mejores tiempos, son los días del Mesías. Los días en que el Mesías extiende su cetro y las gentes son salvas. Somos conscientes de esa realidad gloriosa en la que nos ha tocado vivir, en esta libertad de anunciar que Cristo es el único Señor y Salvador. Pero en tercer lugar se nos dice algo más aquí, y eso ya tiene que ver con la siguiente frase, en el capítulo 19, versículo 21, y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová. Podemos pensar que está diciendo lo mismo, pero no es lo mismo, está diciendo algo distinto. Se puede traducir así, y los de Egipto reconocerán a Jehová. ¿Cuál es el tercer aspecto del conocimiento de Dios que nos señala esta parte del versículo? Ese aspecto tiene que ver con el hecho de que el conocimiento de Dios es un conocimiento
de una persona, de Jehová. Y conocerán que acerca de Jehová o de los valores que tiene la ética de Israel, no. Y conocerán a Jehová, Dios mismo. Dios es fundamentalmente una persona. Y esa persona puede ser conocida, puede ser reconocida por la gracia de Dios. Eso es lo que está aquí subrayando Isaías. Está diciéndonos que Egipto conocerá de verdad al único Dios que existe, que es una persona, el Eterno. El único Dios verdadero será conocido. Esta es la realidad que aquí se está transmitiendo. Este Dios no es simplemente una idea acerca de Dios, no es simplemente una especie de panteísmo, todo es Dios, ¿no? Y de alguna manera la naturaleza, la creación refleja algo que hay ahí, puede haber alguna fuerza por el universo que ordena todas las cosas, aunque realmente es difícil mantener una comunicación con una fuerza impersonal. No, la Escritura constantemente llama nuestra atención sobre el hecho de que Dios es una persona con la que se entabla una relación que es transformadora, que es salvadora. Eso es lo que está aquí diciéndonos. Y tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Conozco yo a el Señor? No te estoy preguntando si tienes valores cristianos, no, o mantienes valores cristianos, ¿no? Hay tantos y tantos que no conocen a Dios y mantienen valores incluso cristianos. ¿Pero es eso de lo que se trata? ¿Estamos aquí para eso? No, no estamos aquí para eso. Estamos aquí para que la gente conozca al Señor, conozca a Dios en Cristo Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La prueba final de la realidad de que el conocimiento de Dios es personal es que Dios, cuando se ha revelado en toda su plenitud, lo ha hecho en una persona, en la persona del Señor Jesucristo. El cristianismo es conocer al Señor Jesús, hablar con Él, relacionarse con Él. Jesús habla con nosotros por medio de su propia palabra. Nosotros respondemos a Él en nuestra oración, en nuestra alabanza. Así es como nosotros nos relacionamos con Dios, por medio de Jesucristo, una persona. Ser cristiano es poder decir, yo tengo una relación personal con Cristo Jesús, una relación salvadora, una relación transformadora con el Señor Jesucristo. ¿Es eso así? ¿Conoces tú a Dios de esa manera personal? ¿O es simplemente una idea que tienes? ¿Hablas con Dios? ¿Te habla a ti Dios por medio de su propia palabra, traída a tu vida por el Espíritu Santo? Y respondes tú a Dios tratándole, dándote cuenta que es una persona. Eso es lo que aquí se nos está diciendo. Conocerán a Jehová en aquel día. Ya he llamado vuestra atención anteriormente sobre esa expresión y lo vuelvo a reiterar ahora. Conocerán a Jehová en aquel día. Esa expresión aquel día nos está transmitiendo el cuarto aspecto del conocimiento de Dios, y es que hay algo que se llama la profundidad del conocimiento de Dios. Jehová será conocido de Egipto y de los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día. ¿Qué está diciéndonos aquí? Ha usado la expresión constantemente, es una expresión favorita de Isaías, en aquel tiempo, en aquel día. Estoy diciendo que esto se refiere al futuro, ¿no? No está hablando de algo inmediato que iba a pasar en los contemporáneos de Isaías, está hablando del futuro que había de venir. Por tanto, está hablando de que el conocimiento de Dios es un conocimiento que admite una dimensión más profunda, que no es simplemente un conocimiento estático que es siempre el mismo, sino que se puede profundizar en él. Porque dice en aquel día. Y eso, si lo unís al hecho de que está hablando de Egipto y por tanto no está hablando solamente de Judá, y de que este Dios, recordáis que dice en algún lugar del Antiguo Testamento, de todas las naciones de la tierra, vosotros sois el único pueblo que yo he conocido. Las demás naciones no conocen. Yo os conozco solo a vosotros, a Judá, a Israel, pero ahora dice Egipto.
Por tanto, está diciendo que hay otro conocimiento, hay otra dimensión, hay otra profundidad de ese conocimiento. ¿Qué días son estos y qué conocimiento traen estos días que han de venir? Es el conocimiento de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Y esto hay que explicarlo cuidadosamente. Permitidme que lo haga por medio de un ejemplo que yo creo que lo comunica perfectamente, ¿no? Cuando hablamos del conocimiento de Dios en el Antiguo Testamento, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de un conocimiento real de Dios. Por supuesto que sí. Pero ese conocimiento real de Dios es como cuando, y este es el ejemplo, cuando llueve, ¿no? Y decimos, mira, han caído 4 gotas. Realmente sí es lluvia, sí es agua, pero esto no empapa mucho, ¿verdad? Pero es verdad que es agua, es verdad que es lluvia. Pero, ¿y cuando llueve a mares, como solemos decir? ¿Qué pasa? Sí, sigue siendo el mismo material, agua y lluvia, pero quedamos totalmente empapados. Esto es lo que nos enseña la Escritura. Hay un conocimiento de Dios en el Antiguo Testamento, real y verdadero, pero hay un conocimiento de Dios que es exhaustivo, glorioso, que viene exclusivamente en aquel día, es decir, en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Eso es a lo que se refiere constantemente el Nuevo Testamento. Hay varios pasajes que podríamos mencionar, pero el central de todos ellos es el que hemos leído al comienzo del culto, en el capítulo 8 de la epístola a los Hebreos, donde el autor de esta epístola dice que hay un conocimiento de Dios en el Antiguo Testamento y hay un conocimiento de Dios en el Nuevo Testamento, que son conocimientos de Dios, ambos, pero que hay una profundidad en el Nuevo Testamento que no había en el Antiguo Testamento. Lo está haciendo en lo que él llama estos pactos, ¿no? El antiguo pacto, y él trae un contraste para mostrarnos, y eso es lo que simplemente quisiera que notarais aquí, un contraste para que entendamos de lo que está hablando. El pacto del Antiguo Testamento del que está hablando aquí, ese es un pacto que tiene que ver con el hecho de que el conocimiento de Dios se traía, ¿no? Y estaba escrito en una tabla de piedra. Y se enseñaba, mira, esto es lo que dice Dios. Y aquí está estas tablas de piedra en el que se conoce a Dios. Sabemos, y no podemos entrar por amor al tiempo todo eso, que hubo un conocimiento más que simplemente que había unas tablas externas de piedra de conocer a Dios. Pero el contraste está aquí, dice en el capítulo 8 y en el versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. En el Antiguo Testamento, aquí está la ley de Moisés, escuchadla. Mira, aquí está escrita. Ahora el conocimiento de Dios es interno, no es externo. Es algo que viene a lo más profundo del ser. Por eso dice, ninguno le dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. En contraste con aquel conocimiento externo, la manera de ponerlo que tiene el autor de la Epístola a los Hebreos, hay un conocimiento interno, profundo. Cualquier creyente, por tanto, del Nuevo Testamento, un niño que es creyente, tiene un conocimiento interno del Señor, que es la gloria del nuevo pacto, que es la gloria de la fe cristiana, porque es algo que está grabado en lo más profundo de tu ser. No es algo que está ahí fuera y que tú miras a algo fuera, sino que está dentro de ti. Estamos hablando de los que han conocido a Dios en Cristo Jesús, de los que son cristianos convertidos, de los que se han arrepentido y han puesto su confianza en Cristo Jesús. Ese conocimiento es algo que forma parte de ti, es tu identidad. Tú no te podrías conocer a ti mismo sin ese conocimiento que tienes de Dios. Eso es de lo que está hablando aquí. Y esa es la gloria de la que está aquí diciéndonos Isaías, que pasará también con los egipcios. ¿Tienes tú ese conocimiento interno, íntimo de Dios? ¿O esto es algo de lo que has leído y has sabido, ¿no?
Esto es fundamental, porque esta es la gloria del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Se conoce a Dios en lo más profundo. No es simplemente que es que me ha educado como evangélico, no, conozco yo al Señor de esa manera profunda, que es algo que forma parte ya de mi ser. Incluso en los momentos en los que pecamos contra Dios, en los que nos apartamos del Señor, en los que nos sentimos mal, seguimos teniendo ese conocimiento de Dios en lo más profundo de nuestro ser, que no puede ser erradicado, porque ha sido grabado en lo que es nuestra personalidad, por el Espíritu de Dios. Eso es lo que está aquí diciendo. En aquel día habrá este conocimiento de Dios, esta profundidad. ¿Cómo es eso posible? Porque dice, porque seré propicio a sus injusticias, Hebreos 8:12, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Vendrá por causa de la obra, de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido propicio, es decir, que ha llevado sobre sí el castigo que merecían nuestros pecados en la cruz del Calvario, para que tú y yo ahora, lo ponemos de otra manera, podamos conocer a Dios. Esa barrera del pecado impedía que se pudiera grabar el conocimiento de Dios en tu corazón, en tu mente. Pero quitado el pecado, el Espíritu Santo viene a tu vida y graba, no con tinta, en ti cómo es Dios. Eso es lo que trae el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que trae la realidad de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Jesús puede decir, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Es que Cristo ha venido a abrir esa posibilidad real de que tú puedas conocerle. Y a Jesucristo, porque es en Jesucristo que conocemos a Dios. ¿Conoces tú a Dios en Cristo Jesús? ¿Tienes tú esa intimidad con Dios en Cristo Jesús? Eso es a lo que hay que aspirar, eso es lo que hay que buscar. Tenemos que decir, oh Señor, gracias por los privilegios que tengo en el nuevo pacto. Permíteme disfrutar de lo que ya es mío por herencia. Permíteme tener ese conocimiento de una manera experimental, creciente dentro de mí. Eso es lo que aquí se nos dice. Estos son los aspectos de ese conocimiento de Dios. Pero no solamente está diciéndonos que esto es el conocimiento de Dios, sino que, como os decía al comienzo, está diciendo algo más, está mostrando lo que son las evidencias de ese conocimiento de Dios. Claro, esto es fundamental en primer lugar porque lo hace la misma Biblia y por tanto tenemos que ser fieles a lo que hace la Escritura, pero es fundamental porque esa pregunta tenemos que hacérnosla. Podemos pensar, bueno, pues yo conozco a Dios, pero ¿cómo se sabe que conozco a Dios? ¿Cómo se come? ¿Cómo se suele decir esto del conocimiento de Dios? ¿Hay alguna evidencia de que esto es así? Y la evidencia se encuentra en la segunda parte del versículo 21, cuando dice, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. La idea que ahí se nos está transmitiendo, y no parece tan clara en Reina Valera, es que servirán. La idea es el servicio, es decir, la idea es que servirán con sacrificio, con oblación y con votos al Señor. El hecho de que la vida de alguien que conoce a Dios es una vida que se somete al señorío de Dios, al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Una y otra vez llamamos nuestra atención sobre eso, ¿no es verdad? No decimos Jesucristo, podemos decirlo, por supuesto, Jesús, ¿no? Decimos que Señor Jesucristo. Ser cristiano significa someterte a Jesús como Señor. No solamente es un Salvador, sino es el Señor de tu vida. Tu vida es una vida de servicio a Cristo. A partir del momento en que uno conoce a Dios, necesariamente sirve a Cristo como Señor. Se somete al Señor Jesucristo. ¿Qué es realmente la vida cristiana? Es ir investigando nuestra vida y decir, ¿cómo puedo yo de una manera creciente someterme al señorío de Cristo? ¿Qué aspectos de mi vida tienen que ser sujetados al Señor Jesucristo? Porque esto es algo que surge del mismo conocimiento de Dios.
nuestro Señor Jesucristo, que es aquel, y estamos hablando de la persona del Señor Jesucristo, que es este Dios verdadero y hombre perfecto, sabemos que sirvió como nadie. Yo no he venido a este mundo, lo puso en esos términos, ¿no es verdad?, para describir toda su obra, para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Y por tanto, el más grande en la Iglesia es aquel que es más como Cristo Jesús. Venimos a ser servidos, es decir, usamos la Iglesia, ¿no? La idea que tenemos de la Iglesia quizás como un supermercado, ¿no? Bueno, pues yo adquiero productos que a mí me interesan. No. O venimos con la mentalidad de siervos. ¿Qué puedo hacer yo en la Iglesia? ¿Qué puedo ayudar en la Iglesia? Pero no solamente es eso, es toda nuestra vida cristiana. Servimos a Cristo en nuestros trabajos cotidianos. Es decir, no solamente estamos haciendo la labor porque tenemos que hacerla y no nos queda más remedio que hacer nuestro trabajo, sino en lo más profundo de nuestro ser, cuando estamos en nuestra profesión ejerciéndola, queremos agradar a Cristo Jesús. Queremos hacer aquello que está bien porque sabemos que el ojo de Cristo está puesto sobre nosotros. Eso es lo que está aquí diciendo. Los egipcios servirán al Señor. Los mismos egipcios servirán al Señor. Eso es algo que aparece muy detallado en el Nuevo Testamento, cuando, por ejemplo, nos dice en el Efesios capítulo 6, versículo 6, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, está hablando de los siervos, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Sirves al ojo? Cuando el jefe te mira, entonces trabajas, eres diligente, pero cuando el jefe se va, entonces te relajas. A esto tenemos que mirar, ¿servimos al ojo o servimos al Señor Jesucristo? ¿Tu trabajo es un servicio que agrada a Cristo? Tenemos que procurar que sea. Eso es lo que está diciéndonos aquí, y lo vuelve a reiterar en la epístola a los Colosenses. Ese es el servicio a Dios. Y dice, y harán sacrificio y oblación. Ese servicio toma esta faceta del sacrificio y la oblación, es decir, está aquí mencionándonos algo que es muy, muy interesante a la luz del Nuevo Testamento, de ese nuevo conocimiento que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Ellos traían sus ofrendas, sus sacrificios en el altar y en el templo y estaban sirviendo a Dios. Esa es la base de la que aquí se nos está diciendo, es decir, que si servimos a Dios tiene que haber algo práctico, algo que se note en nuestras vidas. ¿Cómo servimos a Dios? ¿Tu tiempo y tu dinero muestran que sirves a Dios? Es una pregunta práctica. ¿Tu tiempo y tu dinero, el uso que haces de tu tiempo y de tu dinero, muestran que sirves a Dios? ¿Que haces un sacrificio y una ofrenda, una oblación? Porque eso es lo que hacían. Esta ofrenda aquí es la ofrenda del grano. El grano es algo muy valioso, ¿no es verdad? Porque el grano es lo básico para vivir. Pues ellos ofrecerán ese grano al Señor. ¿Nuestras vidas son generosas para el Señor? ¿Hay esa ofrenda de nuestra vida para el Señor? Pero estoy diciendo que, siendo ese el contexto del Antiguo Testamento, el contexto del Nuevo Testamento es exactamente el mismo. Y es desde ese sacrificio al que estaba apuntando, aquellos sacrificios, ¿no?, que ellos respondían de sí mismos. Es lo que Pablo reitera en la epístola a los Romanos y lo hace en varios lugares. Por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 13, donde dice que ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cristo se ha dado a sí mismo como un sacrificio vivo para salvarnos. Ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? La devolvemos como un sacrificio de vuelta al Señor. Por eso dice el sacrificio aquí. Lo reitera, quizás en un pasaje que sea más conocido que el capítulo 6 de Romanos, en el capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. Es la primera exhortación que trae el apóstol Pablo después de haber expuesto las grandes doctrinas de la salvación y de la redención en la persona de Cristo Jesús. Tenemos que presentarnos como un sacrificio completo, vivo al Señor, algo agradable a Él. Eso es lo que harán los egipcios. Es decir, esa es la evidencia de que formamos parte de aquellos que conocen a Dios. Mi vida ya no me pertenece a mí. La ofrendo como un sacrificio vivo para la gloria de Dios. Somos conscientes de lo que aquí se nos está diciendo, nos damos cuenta del reto que trae a nuestra vida un pasaje como este, porque esta es la evidencia de que conocemos a Dios. Y harán votos, termina con esas palabras, a Jehová y los cumplirán. Es decir, es lo que llamamos la consagración al Señor, es lo que llamamos hacer una promesa al Señor. Es decir, mi vida ahora quiero que esté bajo ese señorío y me comprometo. ¿Lo habéis pensado alguna vez, por ejemplo, cuando os bautizasteis, ¿no? El bautismo es una promesa. Las preguntas que se hacen en el agua, ¿estás dispuesto a vivir bajo el señorío de Cristo Jesús? No es una pregunta que queda bien hacerla en ese momento, claro que no. Es un voto, una promesa que estamos haciendo de que mi vida a partir de ahora pertenece a Cristo. Somos conscientes de que no se trata de decir, bueno, si puedo, si hay alguna ocasión o... No, nuestra vida está bajo una promesa solemne de vivir para Cristo Jesús como Señor de mi vida. Ese es el conocimiento de Dios del que se está hablando. Y ahí está el auténtico conocimiento de Dios. El auténtico conocimiento de Dios que trae verdadera satisfacción a nuestra existencia. Nuestro Dios es un Dios que, si le conocemos bien, es un Dios que se da, que se entrega, que sirve. Es el corazón de Dios. Lo vemos en Cristo. Si queréis conocer el corazón de Dios, es un corazón de entrega, de amor. Lo da todo, lo mejor que tiene, a su Hijo. Conocer a ese Dios que se da, que se entrega, es ser como ese Dios. Buscar ser como ese Dios. A eso somos llamados. Y sabemos que ahí está la máxima satisfacción posible. El hombre más satisfecho que jamás ha pisado la tierra fue nuestro Señor Jesucristo. Y esa satisfacción, nos lo dice reiteradamente en los Evangelios, consistió en servir a la voluntad de su Padre, entregarse completamente a hacer la voluntad de su Padre. Ahí está también el sentido final de nuestra existencia. Cuando así somos, por la gracia de Dios, así encontraremos la satisfacción que trae ese conocimiento de este Dios, el único Dios que hay, que se ha revelado en su palabra, en el Señor Jesucristo, para ser disfrutado por todos aquellos que ponen su confianza en Él. Porque así sea, que algo de este conocimiento de Dios pueda estar en nosotros, pueda crecer en nosotros, en el pueblo de Dios, y que aquellos que no le conocéis podáis conocerle como Salvador en Cristo Jesús. Que así sean todos. Amén.